Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Estamos pues muy felices que nos acompañan en esta conferencia magistral. Queremos darles la más cordial bienvenida y especialmente a nuestra ponente de esta charla. Ella es la maestra Ileana Herrera Arellano. Y si me permiten, voy a presentarla, voy a hablar un poco más acerca de su semblanza. Ella es maestra en desarrollo humano en las organizaciones por la Universidad Marista de Guadalajara. Cuenta con un diplomado en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana. Además de ser profesora investigadora de tiempo completo adscrita al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y también de impartir materias del área de administración, recursos humanos, es la consejera académica titular del equipo Enactus UTM desde el año 2009 y representante de la Universidad Tecnológica de la Mixteca ante la Enactus Worldwide desde el 2013. Sus líneas de investigación e interés principales son: 1. Identificación y desarrollo de oportunidades de negocio, generación de proyectos productivos en zonas de alta marginación y el 3, el desarrollo humano. Así que con esto, pues les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a la maestra Ileana. Así que le cedemos los micrófonos. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con el primer tema. El tema uno, como les comentaba, es la introducción a la comunicación efectiva, verbal y no verbal, ¿sí? Entonces, si por favor, en cualquier momento, si tienen algún comentario o algo, pónganlo en el chat, abran su micrófono. Les digo, pues hablando de comunicación, esto es una conversación precisamente. Bien, entonces, primero, vamos a ver la introducción a la comunicación empresarial efectiva, verbal y no verbal, dejando fuera en esta sesión la escrita, ¿sí? Bueno, una comunicación efectiva, como les puse por ahí en la diapositiva y la pueden ver, es un pilar fundamental en un entorno empresarial, sea cual sea, ¿sí? La importancia de este elemento que es la comunicación radica en que gracias a él vamos a poder influir en las percepciones de las personas. Vamos a generar confianza y vamos a facilitar el logro de los objetivos, cualesquiera que estos sean. Entonces, una comunicación que sea sólida, tanto verbal como no verbal, que como vimos en el video se complementan completamente, es un diferenciador clave en el éxito que va a tener su organización, su proyecto, su emprendimiento, lo que sea, ¿sí? La comunicación es el diferenciador clave en el éxito que se pueda conseguir. Entonces, eso significa que la comunicación efectiva va a ser una habilidad fundamental que va a impactar directamente en el éxito de una organización. Nuestra capacidad de expresar ideas de manera clara, de manera persuasiva, de manera convincente, va a ser esencial para poder influir en cualquier persona que tengamos enfrente, en audiencias, en clientes, en colaboradores, en amigos, en lo que sea. Pero lo que nos trae en el entorno empresarial, pues obviamente audiencias, clientes y colaboradores es lo que nos vamos a estar enfrentando. Bien, esta capacidad, de acuerdo a lo que vimos ahorita, no nada más se va a referir al uso de las palabras, sino también al lenguaje corporal, a la proyección de una marca personal que va a inspirar con el paso del tiempo confianza y credibilidad. Así de importante, digamos, es la comunicación empresarial efectiva, ¿sí? Entonces, recordemos lo que hasta ahorita hemos cubierto. Una comunicación efectiva va a fomentar la innovación, va a mejorar la productividad, va a fortalecer las relaciones y va a fortalecer, por ende, pues la relación que haya en nuestro equipo. Aquellos que valoremos, quienes valoremos una comunicación abierta y transparente, lo que vamos a propiciar es la generación de un entorno adecuado para la colaboración, también adecuado para que se pueda resolver de manera efectiva, cualquier problema que estemos enfrentando. Entonces, pues básicamente eso es lo que quería cubrir con este primer tema, que es la introducción a la comunicación empresarial efectiva, el saber que vamos a estar, digamos, complementando la comunicación verbal, la comunicación no verbal, y que esta va a ser un pilar fundamental en un entorno empresarial, que nos va a ayudar con el éxito que tengamos en la organización. Digamos que esto es lo que quiero manejar como introducción. Vamos ahora al tema 2, que ya es un poquito más, digamos, práctico en cuestiones de tips y demás. Entonces, este tema número 2 es hablar con impacto, técnicas de comunicación verbal. Primero vamos a ver la comunicación verbal. Bueno, el arte de hablar
Yo no sé, cuántas de ustedes como que les da miedillo hablar en público? A ver, levante la mano, pongan un símbolo o algo por ahí. O todas son bien abusadas y a nadie le da miedo. Espérenme porque no veo nada. A ver, ¿alguno de ustedes? A ver, Michelle, ayúdame porque yo no veo nada. Es más, no veo que alguien me esté respondiendo o sí me No, están pues, escuchando. pues aquí todas las que estamos conectadas, pues no, no nos da Ajá, miedo. Yasmín, ya vi tu mano levantada, ¿sí? Comunicarse no es una cosa, Flavia, igual, comunicarse pues no son enchiladas, ¿no? Sí hay mucha gente que le da miedillo comunicarse, que le da miedillo qué lenguaje se utiliza, qué cosas, por lo que pueda implicar. Definitivamente es un arte, ¿sí? El arte de hablar con impacto se basa en estrategias sólidas de comunicación verbal. Lo que necesitamos es aprender a desarrollar un discurso claro, persuasivo, ¿sí? Y para poder hacerlo, para poder desarrollar este discurso claro y persuasivo, se requieren de varias cosas. Primero, comprender con quién estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando, primero, como siempre les digo, y sé que así lo van a tomar, con unas monstras, ¿no? Con personas que han trabajado intensamente, con emprendedoras que tienen muy claro qué es lo que quieren. Entonces, lo primero para crear este discurso claro, este discurso persuasivo es comprender con quién estás hablando, básicamente, ¿sí? Después necesitamos estructurar mensajes relevantes y luego después transmitirlos con coherencia. Porque seguramente todo mundo nos hemos encontrado con personas que luego cantinflean y es como, pues no manches, o sea, ¿qué me estás queriendo decir, verdad? Muchas palabras, pero en realidad poco contenido. Entonces hay que aprender a transmitirlos con coherencia. Por eso necesitamos elegir las palabras, el tono y la entonación. Es todo un juego, ¿no? No podemos hablar siempre en el mismo tono, con la misma entonación, porque pues obviamente se vuelve sumamente aburrido para quien nos está escuchando. Entonces la cosa es modular, cuándo es importante las cosas, qué queremos transmitir. Esta elección de palabras, tono y entonación son fundamentales para poder influir en audiencias y clientes. Evelyn, me da mucho gusto que ahí está una pequeña. Ojalá y que desde ya pueda aprender a comunicarse y me escuche aunque sea poquito. Y aquí lo que buscamos es la práctica, o sea, necesitamos practicar hablar. La práctica en la estructuración de mensajes claros se traduce en una comunicación que va a dejar huella y una persuasión duradera, que eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver, o sea, cuál es el uso efectivo del lenguaje para poder influir en nuestras audiencias, en nuestros colaboradores, en nuestros clientes. Como les decía, si lo que queremos es influir en ellos, audiencia que tengamos enfrente, colaboradores o clientes o consumidores o usuarios de nuestro producto, de nuestro servicio, pues va a ser crucial dominar estos tres aspectos: la claridad, la persuasión y la adaptabilidad, ¿sí? Estos son los tres elementos cruciales a dominar para poder influir de manera adecuada en las personas con las que queramos tener una comunicación. Entonces, vamos a definir poquito cada uno. Ántimo, bienvenido. Ya, gracias por silenciar el micrófono porque por ahí se estaba oyendo un poco de ruido. Entonces, vamos a ver estos tres elementos que les digo: la claridad, la persuasión y la adaptabilidad, ¿sí? Entonces, en cuanto a la claridad, hay que estructurar nuestros mensajes de manera concisa. Hay que evitar tecnicismos innecesarios, ¿sí? Y hay que utilizar ejemplos concretos que le suenen familiares a la audiencia, ¿no? Que resuenen con tu audiencia. Tipo, ¿no le ha pasado que pasa esto y esto y esto? ¿Sí? O sea, cuestiones que conecten con la audiencia, cuestiones que sabemos que obviamente van a afirmar, ¿sí? Esa es la claridad. Y particularmente, digamos que conectada con el tono de voz, como siempre les digo a mis alumnos, y les digo, yo tengo 25 años dando clase. Ustedes conocen a Michela y a Karen. Ambas fueron mis alumnas, dos monstruas enormes, grandiosas, de las que me siento sumamente orgullosa. Y seguramente recuerdan que y de hecho por aquí veo algunos alumnos míos, y una de las cosas que siempre les digo: abran bien la boca,
para que su voz se proyecte hacia adelante y haya claridad en su voz también, en su tono de voz. Esto es claridad. Hay que estructurar mensajes de forma concisa, hay que evitar tecnicismos innecesarios y hay que utilizar ejemplos que a nuestra audiencia le vayan a ser familiares, que resuenen con su audiencia. En el caso de la persuasión, pues como les decía, es necesario conocer la audiencia que tenemos enfrente. Hay que resaltar beneficios y valores. Hay que utilizar una narrativa para, como les digo ahí, conectar de manera emocional con ellos, ¿sí? Y finalmente, el tercer elemento que dijimos era la adaptabilidad. Hay que ajustar nuestro lenguaje, como les decía, según la audiencia. Si es técnica, entonces hay que utilizar terminología específica. Si es general, entonces hay que simplificar nuestras palabras, nuestro mensaje, sin subestimar su inteligencia, porque eso sí, o sea, eso de bájese al nivel, no estamos queriendo subestimar la inteligencia de nuestra audiencia, sencillamente hablar en términos más generales y menos técnicos. Estas son las tres, como les digo, los tres elementos que necesitamos cuidar para tener esta influencia en audiencia, colaboradores y clientes. Claridad, persuasión, adaptabilidad. A ver, manita levantada o algo que me indique que vamos bien. ¿Sí? ¿Sí? Ok, Tenemos perfecto. un comentario también aquí en el chat, Dime. de Andy Cabrera, también si, por si Andy quiere directamente tomar la voz. Ujú. Ah, a ver, veo Andy que dices que no te da miedo, pero que eres consciente de que tienes debilidades en mi comunicación, en tu comunicación verbal. Perfecto, ¿no? Lo que estamos viendo precisamente, gracias Marisol, lo que estamos viendo precisamente es cómo superar esas debilidades, ¿no? Cómo hacer una persuasión adecuada, cómo conectar con la audiencia. Así que esa claridad, persuasión y adaptabilidad seguramente están resonando contigo. Ok, vamos muy bien, gracias a Siri. Muy bien. Entonces, continuamos ahora con nuestro tercer tema, perdón. Este tema 3 es uno de mis favoritos, que es el lenguaje corporal, la importancia de la comunicación no verbal en el contexto empresarial. Para empezar, híjole, ojalá que alguna de ustedes pudiera abrir el micrófono, pero el lenguaje corporal, ¿será importante? ¿No será tan importante? ¿Por qué será importante? ¿Qué les suena que es este lenguaje corporal? Ojalá que haya alguien, ya sé que me escriba en el chat o que de su ronco pecho abra micrófono y me diga, ¿por qué será importante el lenguaje corporal? ¿Será importante o no? ¿Qué será este lenguaje corporal? Ándenles, que hablando de comunicación, pues comuníquense conmigo, pues. ¿Alguien, Hola, alguien? A ver, una manita, Andy, precisamente. solo que hay un poquito de ruido donde estoy. No, tú date. Este, yo me doy cuenta, yo me doy cuenta que, por ejemplo, si yo estoy muy nerviosa, Ujú, cuando estoy comunicando algo, aunque yo esté hablando algo importante o siendo honesta en lo que estoy diciendo, mi nerviosismo genera desconfianza. Entonces, en muchos casos me es muy importante el tener como esa seguridad en mí, no solo ujú, en lo que estoy diciendo, sino también personal, para que ujú, mi mensaje sea recibido con, por el receptor, pues de manera confiable y clara, y que ujú. esto genere que ellos de alguna manera como que conecten con lo que estoy diciendo. Ujú, ujú. Muy bien, muchísimas gracias, Andy. Pues así todo, bien que pudiste comunicarte, te entendí perfectamente qué era lo que me querías decir. Ah, también Lorena nos está diciendo que el cuerpo transmite seguridad. Efectivamente, no sé si luego les ha pasado que hay mucha gente que hace un chorro de ademanes y cosas y todo, que luego dice uno, si te amarraran las manos te quedabas mudo, mijo. Pues no, sí, sí, hay mucha gente que gesticula y todo. Aquí la cuestión es que el lenguaje corporal, esta comunicación no verbal, debe de fortalecer, digamos, lo que quieres decir, ¿sí? Entonces, vamos a ver, el lenguaje corporal a mí en lo particular me parece muy interesante porque efectivamente puede ir en contra, es decir, el mensaje que mandes corporalmente puede ser contrario a lo que estás diciendo y no debe de ser, o sea, deben de ir en la misma dirección, ¿sí? Entonces, veamos, la comunicación no verbal, pues obviamente, y como nos decía Andy, juega un papel crucial en el entorno empresarial. También no sé si han escuchado, pero es una de mis frases favoritas.
es más importante la forma en que se dicen las cosas que lo que se está diciendo, definitivamente, ¿sí? Necesitamos siempre buscar más que el qué, el cómo se dicen las cosas, ¿sí? Entonces, la interpretación de gestos, de posturas, de expresiones faciales va a ser un componente vital para poder entender los mensajes más allá de las palabras. Hay que recordar, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que uno primero aprendió el lenguaje no verbal antes que el verbal, ¿sí? Entonces, necesitamos desarrollar esta habilidad de poder transmitir con nuestro cuerpo exactamente lo que queremos que se diga, porque si no, el mensaje verbal va a ir en una dirección, como les digo, y el mensaje no verbal va a ir en otra dirección. Elsa, si el lenguaje corporal es muy importante, ya que permitirá que se interprete de mejor forma el mensaje que se quiere transmitir hacia las demás personas. Gracias, porque efectivamente eso es lo que estamos diciendo. Es más importante la forma en que se dicen las cosas que muchas veces lo que se está diciendo. Entonces, el uso consciente del lenguaje corporal va a reforzar el mensaje transmitido de manera verbal, puede influir significativamente en la percepción de confianza y credibilidad, y hay muchas cosas que se pueden hacer para fortalecer ese lenguaje corporal. Ahorita estamos teniendo una sesión en Zoom, entonces es difícil, vaya, es nada más mis expresiones, ven lo que están revisando, en todo caso mis manos, pero todo el cuerpo debe de ir en esa misma dirección. Ojalá y en alguna ocasión podamos vernos de manera personal. Vengan a la UTM, aquí los espero, y entonces vamos a tener sesiones en donde vamos a aprender, o sea, todo el cuerpo. Por lo pronto, pues es nada más lo que ven, mi cara y mis manos. Entonces hay que proyectar confianza a través de una postura, a través del contacto visual. Hay mucha gente que no puede ver a los ojos y eso es muy importante porque el no ver a los ojos genera desconfianza. Entonces, el contacto visual es una herramienta poderosa para poder establecer conexiones duraderas, ¿sí? Para proyectar entonces esa confianza, vamos a analizar 3 tipos básicos de conducta no verbal. Espero, Andy, que no sé si es la primera vez que los vayas a escuchar, pero espero que te sirvan para poder transmitir y proyectar una confianza, pues, digamos, vaya, más real y más clara de lo que quieres decir. Estos 3 tipos básicos de conducta no verbal, en realidad son 4, pero voy a obviar el último porque el último es el atuendo y ahorita no lo quiero tocar. Nada más vamos a ver los 3 tipos básicos de conducta no verbal. El lenguaje corporal, el empleo del espacio vertical y horizontal, que se llama la proxemia, y el tono vocal y las implicaciones de las palabras clave. Entonces, vamos de uno por uno, pero para empezar, pues el lenguaje corporal, como ven, es precisamente eso, ¿no? Cómo acompañas con tus movimientos, con tus gestos, con tu cara, con todo tu cuerpo, ¿sí? El empleo del espacio vertical y horizontal, la proxemia, ¿sí? A ver, otra vez quisiera que me ayudaran. Es la primera vez seguramente que han escuchado, o la mayoría que han escuchado este asunto de la proxemia, pero como que a qué les suena que dentro del lenguaje no verbal o de la conducta no verbal sea el empleo del espacio vertical y horizontal. ¿Qué significará? Aunque me digan, ay, no sé, pero algo. ¿Qué será el empleo del espacio vertical y horizontal como forma de conducta no verbal? Les digo, aunque me digan, Parte no. nunca lo había Ajá. escuchado. Ofelia, perdón. Sí, de mi parte yo nunca lo había escuchado. Nunca lo habías escuchado. Muy bien, ahorita lo vamos a ver. Y también, Bray dice la postura, no tanto, la postura entra dentro del lenguaje corporal, ¿sí? Bueno, pero ya con ustedes dos ya sé que este va a ser un tema nuevo, ¿sí? El empleo del espacio vertical y horizontal. Y el tono de voz, el tono vocal y las implicaciones de las palabras clave, creo que por ahí van viendo, pues precisamente el tono de voz, ¿verdad? O el tono de voz, ¿sí? Y las implicaciones de algunas palabras. Ahorita vamos a llegar a ese. Vamos a ir avanzando. Hasta aquí todo, seguramente. Vamos bien, ¿verdad? Sí, bien. Bien, muy bien. Ok, entonces empezamos con el primer aspecto que les digo, fíjense, lo que estamos revisando es para proyectar confianza en la conducta no verbal, pues entonces hay 3 tipos básicos de conducta no verbal. El primero es el lenguaje corporal. Veamos a qué se refiere. La importancia del lenguaje corporal en la comunicación empresarial. El lenguaje corporal, como también ahorita decía Andy, complementa, o más bien como le decía yo a Andy, complementa el mensaje verbal.
puede fortalecer su impacto comunicativo. Siempre nos estamos transmitiendo mucha información no oral por el modo en el que nos paramos, por el modo en que nos movemos, por la manera en que sonreímos. De todas estas formas estamos transmitiéndonos siempre mucha información. Luego dicen que las mujeres somos como que más perceptivas a este precisamente comunicación no verbal. Me acuerdo haber escuchado una vez una conferencia que decía que estaban una esposa y un esposo y entraron a una habitación llena de gente y entonces al final de la reunión salen los esposos y la esposa le dice al esposo, ¿sí te fijaste? Y el, achis, ¿en qué? ¿No? Y que dice la esposa, "Ay, es que nunca ves nada, ¿no? La esposa ve con puras miradas, con puras cosas, ve quién con quién está peleado con quién no le habla no sé quién, y todo porque puede leer precisamente el lenguaje corporal, ¿sí? Entonces siempre luego a veces se dice que las mujeres tenemos más desarrollado esa parte porque vemos con cuidado ciertos detalles, ¿no? Entonces, continuamente nos estamos transmitiendo mucha información. Pero existen 3 mensajes de relación básico que buscamos cuando hablamos con otra persona. Esto es lo importante. Estos 3 mensajes son el grado de participación general, es decir, en qué estado emocional nos encontramos, animados, deprimidos, neutrales, tristes, ¿sí? ¿Cuánto le agradamos o desagradamos a esa persona que nos está escuchando? Y el grado de sumisión que la persona siente hacia nosotros. A ver, veamos un poquito cada uno, fíjense. Como les digo, estos mensajes se están leyendo en el tono de voz, en la velocidad del habla, en la viveza del rostro, en la expresión de los ojos y la boca, la postura corporal, la animación física general, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno habla de un tema que le apasiona, inmediatamente se nota, ¿no? Cuando uno habla nada más por cumplir, también se nota, ¿no? Entonces, todos estos mensajes los vamos a leer en ese tono de voz, en la velocidad, en la emoción que se nota en el rostro y demás. Y como les decía hace un ratito, aprendemos a leer estos mensajes desde nuestro nacimiento y lo seguimos haciendo sin tener conciencia que realmente estamos respondiendo a esto, ¿sí? Como les digo, antes de aprender palabras, antes de ver el lenguaje verbal, digamos la comunicación verbal, uno aprende a leer la comunicación no verbal. Y si no, fíjense en un bebecito, ¿no? En un bebecito chiquito, recién nacido o de pocos meses, pues no entiende ni una palabra de lo que le estamos diciendo. Lo único que está captando es nuestra expresión. Ahí tienen, por ejemplo, a mi nietecita Lua, ¿verdad? Que ahorita pues lo único que escucha es la voz de mamá, ¿no? Y esa voz de mamá es dulce, es suave, grita, no entiende lo que está diciendo hasta cierta edad, ¿verdad? Igual y como les digo a mis alumnos, ustedes pueden estar diciéndole a un bebecito, ay, pero qué feíto estás, ¿no? No, es que es una cosa que, ay, pero no, está, qué fea pijamita le pusieron. Y pues el que está oyendo una voz dulce, ¿no? Entonces no entiende, lo que está interpretando son los mensajes y aprendemos a leer esos mensajes. Por eso nuestro cuerpo dice mucho. Antes de cualquier lenguaje verbal está lo no verbal, ¿sí? Entonces consideramos, por ejemplo, y esto es muy importante porque a nivel psicológico, la psicología y particularmente la psicología industrial dice que consideremos que en los primeros 60 segundos que interactuamos con alguien, sin pensarlo, nos van a juzgar. Van a responder de acuerdo al lenguaje corporal que nosotros enviemos. Entonces tenemos un minuto, ¿sí? Solamente hay esa oportunidad, no hay que desperdiciar ese minuto porque nuestro mensaje deberá hacerlo sentir que están en buenas manos con nosotros, ¿no? Todo mundo nos gusta sentir que estamos en buenas manos. Entonces, en 60 segundos debemos de transmitirle a la audiencia que están en buenas manos, ¿no? Que sabemos lo que estamos diciendo, que los vamos a conducir hacia un nuevo conocimiento o hacia un nuevo mensaje o hacia un nuevo, lo que sea que queramos, necesitamos que se sientan que están en buenas manos. Entonces, fíjense, todos los mensajes no verbales que proporciones deben de ser intensos. ¿Pero qué tan intensos? Como les decía en esta diapositiva pasada, necesitamos ver el grado de participación general, cuánto le agradamos o desagradamos a esa persona y el grado de sumisión que la persona siente hacia nosotros. Eso significa el nivel de participación, el nivel de agrado y el nivel de autoridad, ¿sí?
Entonces, cuando uno habla, como les digo, todos esos mensajes no verbales que proporcionen deben de ser intensos. Por ejemplo, el nivel de participación. Todos los niveles, de los 3 niveles que estuvimos hablando, deben de tratar de mantenerse en equilibrio. El nivel de participación quiere decir que tú siempre te vas a colocar en el extremo superior, es decir, entusiasta, pero no maniático, ¿sí? Si se ve en la escala, no estás de este lado. Hay mucha gente que la cajetea feamente y se pone de este lado. Imagínense estar hablando durante 1 hora con este tono de voz. O sea, realmente no hay ningún interés, entonces, ni de este lado, apático, ni de este lado, que parece que te tomaste, no sé, 8 expresos y pareces un Speedy González, ¿no? Pero sí necesitamos estar siempre en la comunicación que queramos hacer en este nivel, en el extremo superior, entusiastas, pero no maniáticos. Ese entusiasmo lo da, pues, la pasión de lo que sentimos, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos tratando de comunicar, de explicar nuestro emprendimiento, de explicar nuestro proyecto de vida, etcétera, etcétera. Entonces debemos de estar aquí, entusiastas, pero no irnos al extremo de maniáticos, ¿sí? En cuanto al nivel de agrado, también nos vamos a tener que colocar en el extremo superior, simpáticos, pero, y particularmente ahora, no cariñosos, ¿sí? Entonces, no en este extremo, no en este extremo, simpáticos, pero no cariñosos, ¿sí? Porque si nos vamos al lado de ya cariñoso, nos podemos meter en problemas, ¿no? Y más en este momento en el que pues tenemos que tratar ciertos aspectos con mucho cuidado. Entonces, no cariñosos. Y de hecho eso se va a complementar con una cosita que vamos a ver en un momentito más, que es la cuestión de la proxemia, ¿sí? Bien, pero entonces nivel de agrado, simpático, no cariñoso. Y por último, y de nuevo insisto en que todos los mensajes no verbales que proporcionen deben de ser intensos, el nivel de autoridad también debes de estar en el extremo superior. No dominante, pero sí firme y asertiva, siempre, ¿sí? Entonces, no sumiso, no autoritario, es decir, no dominante, firme y asertivo. Creer en lo que estás diciendo, ¿sí? Y no dejarte llevar por lo que te puedan estar diciendo, firme y asertiva. Entonces, como les digo, estos 3 niveles, el nivel de participación, el nivel de agrado y el nivel de autoridad, deben de mantenerse en equilibrio, en el extremo superior, ¿sí? Bien, seguimos con esta importancia del lenguaje corporal en la comunicación empresarial. Entonces, ¿cuáles son algunas formas de controlar esos mensajes iniciales que les digo que tenemos 60 segundos para crear ese primera impresión, ¿sí? Y entonces algunas cosas puede ser, muévete con energía, párate de manera firme y erguida y jamás se oculten detrás de muebles o de objetos, porque eso inmediatamente ponerte detrás de un escritorio, esconderte o ponerte en un rinconcito, no, ya va a mandar un mensaje de no, no. Entonces, párate de manera erguida, firme, no te ocultes detrás de muebles o objetos, mantén contacto visual con tu audiencia. Sé que a muchas personas les da miedo ver a los ojos. No, 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 hay que mantener contacto visual. Ahora, no quiere decir que mantengamos contacto visual con una sola persona, porque vamos a sentir, o sea, quítateme de encima, ¿no? Entonces, voltea a ver para otro lado, lo que sea. No, hay que a cada sección de un salón, a cada sección de una audiencia, pero sí ver a los ojos, ¿sí? Y otra cosa muy importante que seguramente si por aquí tengo alumnos míos, lo saben, hay que saludar a la audiencia con una nota de entusiasmo en tu voz y debes de asegurarte de decirlo fuerte y claro, de insistir en una respuesta similar. No es como, buenos días, buenos días. No, no, no. Buenos días. Lo que tú esperas es el mismo entusiasmo, ¿sí? Eso prepara a la audiencia para el mensaje que tú le quieres comunicar. Entonces, aquí en este lenguaje corporal les doy un consejo. Realicen ejercicios de visualización, ¿sí? Para sentirse más seguros. Graben sus presentaciones para observar y para mejorar su lenguaje corporal. Luego hay muchas cosas que cuando uno ya va viendo en esas grabaciones que se tienen, por ejemplo, incluso en una llamada en Zoom como esta, o verse al espejo o literal grabarse con una cámara, con un teléfono y después verlo, eso ayuda mucho porque nos ayuda a detectar así con mucha precisión qué cosas son las que queremos cambiar, ¿no? Y a lo mejor son muletillas, si es un lenguaje verbal, a lo mejor es que
Cuando caminas de un lado a otro, nada más estás bailando y te mueves de atrás para adelante. Pero esas son cuestiones que se van a ir revisando, tomando conciencia al hacer ejercicios de visualización. Y luego hay muchas cosas que se pueden vencer, que ya en algún momento más, porque ya nos faltan 10 minutos, podemos hacer, como utilizar recursos mnemotécnicos, meterte, por ejemplo, unas llaves o una moneda a la bolsa y que cada vez que metas la mano en la bolsa y la toques, digas, ah, sí, ya no me acuerdo que debo de sacar las manos de la bolsa, o poner en las partes de un aula o de un salón post-its, ¿no? Estos papelitos para saber que si los ves, ah, sí es cierto, me tengo que dirigir a cada parte de la audiencia. Entonces, pero primero hay que hacer ejercicios de visualización porque si no, nunca nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Bien, vamos a pasar con el segundo porque sí, ya nos queda poco tiempo. Espero que no se estén aburriendo y que vayamos aprendiendo un poquito. Tenemos, como les decía, el empleo del espacio vertical y horizontal, la proxemia. La proxemia es el estudio de nuestro empleo del espacio, ¿sí? Este es un elemento bien poderoso porque, como les preguntaba ahorita, la mayoría de las personas lo desconoce. Uno tiene que apropiarse del lugar donde está, ¿sí? Debes de cuidar tu distancia horizontal entre tú y tu audiencia, considerando incluso el territorio definido por la cultura, como vamos a ver. Pero la proxemia significa tanto la distancia horizontal como incluso la distancia vertical, ¿sí? En cuanto a la distancia horizontal, es que tanto, o sea, les digo, ustedes deben de dominar el área, ¿no? Moverse en toda el área en donde se estén comunicando, si es un salón, si es lo que sea, ¿no? Si es una oficina, hay que dominar el espacio, porque eso es parte del lenguaje no verbal. Pero cuidado con esa distancia, ¿no? Hay fronteras invisibles que entran en juego en diversas circunstancias. Por ejemplo, de acuerdo a estudios de psicología, si estás a 45 centímetros de una persona, hablando con una persona, esta se considera una cercanía íntima. Entonces, no la puedes tener con cualquier persona porque inmediatamente va a decir, ay, no, me estás invadiendo el espacio, ¿no? Esa es una cercanía íntima. Por lo tanto, 45 centímetros es una distancia que solamente la puedes tener si tienes una relación de amistad o de lo que sea con una persona. De 45 a 120 centímetros es un espacio personal casual, sí. Y de 1.2 a 3.6 metros es una distancia formal social. Es adecuada para la mayoría de las negociaciones, si van a dar alguna capacitación, si van a dar alguna conferencia. Esto es el uso de la proxemia de manera horizontal, la distancia horizontal, ¿sí? Pero uno debe de poder dominarla, moverte por todo el espacio con naturalidad, ¿no? Tú eres propia de. Acuérdense, estamos hablando de la comunicación como una forma también de ejercer el liderazgo, ¿sí? También la otra, como les decía, es tomar conciencia del espacio vertical. Y del espacio vertical hay que recordar que la altura siempre va a conferir autoridad. Así que hay que considerar los mensajes que estás enviando cuando haces uso del espacio vertical. Por ejemplo, tal vez sea más recomendable que cuando estén en algún lado que no quieran marcar esa autoridad para no, digamos, que hacer sentir a la otra persona menos, no subirse a un estrado, ¿sí? O no subirse a un escenario, claro, dependiendo de la situación, pero estar como que al mismo nivel, ¿sí? Tal vez también sea mejor en el espacio vertical, no, si vas a hacer una negociación o si vas a hablar con alguien, si vas a hacer una entrevista, por ejemplo, mejor usar una mesa redonda en lugar de un escritorio, porque un escritorio, estar detrás del escritorio es así como que yo soy y tú eres, ¿sí? Hay muchos que incluso en ese espacio vertical hacen que la silla, por ejemplo, en los bancos, que marcan esa autoridad con ese espacio vertical, la silla de la persona que está atrás del escritorio está más alta que las sillas que están del otro lado del escritorio. Y entonces eso da más autoridad, ¿sí? Si eso no es lo que quieres buscar, si eso no es lo que quieres comunicar, entonces hay que evitar eso. Y primero de entrada hay que quitar esa mesa cuadrada que alguien se va a sentar en la cabecera o rectangular porque va a implicar autoridad, mejor el uso de una mesa redonda. Esas son cuestiones de negociación, pero a eso se refiere el espacio vertical, la proxemia en este sentido, ¿sí? Bien, el tono vocal y las implicaciones de las palabras clave. Hay que recordar que todos los vocables tienen implicaciones, hasta las preposiciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo utilizo hay que controlar, implica mucha autoridad.
Si utilizo en lugar de controlar, influir, le da mucha suavidad. Si en lugar de eso utilizo manipular, manipular tiene una connotación negativa. A nadie le gusta. Los tres se pueden utilizar. Sin embargo, hay que ver cuáles son las implicaciones de cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer uso adecuado del lenguaje. Hay que elegir las palabras que desarrollen percepciones positivas y no negativas. Y hay que hacerlo con cuidado y con honestidad, ¿sí? Cuando elijas tu nivel apropiado de lenguaje, hay que considerar lo siguiente: el nivel de educación de tu audiencia, ¿sí? El sexo de tu audiencia, sobre todo si es diferente al tuyo. Los objetivos del mensaje que pretendes, que quieres transmitir, y la posición de tu audiencia ante un lenguaje inclusivo o ante un lenguaje sexista. Ahora tenemos que cuidar mucho esos aspectos, ¿no? Ante un lenguaje inclusivo, por ejemplo, o ante un lenguaje sexista. La posición que tiene tu audiencia en cuestión a ese lenguaje que podamos estar utilizando. Ese es en cuestión del tono vocal y las implicaciones de las palabras clave, ¿sí? Muy bien. Manita, si vamos bien. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos finalmente en estos 5 minutos, 10 minutos que nos quedan al tema número 4. Flavia, no sé si es manita de que está bien o de que hay alguna pregunta. Supongo que está bien, ¿verdad? Muy bien, vamos al tema número 4, que es finalmente el liderazgo y la comunicación, el desarrollo de un estilo y marca personal. No sé bueno, estoy viendo en el chat algo, veamos. No, sí, gracias Flavia, que todo está bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos con Hace unos días tuvimos otra masterclass con una chica que habló acerca de textiles, ¿verdad, Michaela? Entonces, mostró un libro tan bonito en donde hablaba acerca como que de la imagen de tu negocio, de tu empresa, de tu proyecto. Entonces, algo se complementa con este tema número 4, que es el liderazgo y comunicación, el desarrollo de un estilo y marca personal. Veamos. La comunicación va a tener un impacto directo en la percepción del liderazgo, ¿sí? Y necesitamos tener o hacer o generar la construcción de una marca personal a través de una comunicación. Esta es esencial para cada una de ustedes. Necesitamos en nuestra marca personal transmitir confianza, autenticidad, liderazgo, y para eso, para transmitir confianza, autenticidad y liderazgo, requerimos de técnicas específicas, desde el manejo de discursos hasta la gestión de interacciones diarias que tengamos con la gente. Entonces, una comunicación clara y efectiva se va a convertir en la manera de proyectar una imagen que sea profesional y que sea genuina, ¿sí? Entonces, lo que quiero comunicarles o lo que quiero decirles y aconsejarles es en cuanto a la comunicación y percepción de liderazgo, es decir, a la construcción de una marca personal. La comunicación va a impactar en cómo te perciben a ti como líder. Y por eso necesitamos cuidar estos 3 aspectos: la congruencia, la autenticidad y la coherencia. Entonces, en cuanto a la congruencia, necesitas alinear las palabras que utilizas con las acciones para construir credibilidad, ¿sí? Palabras y acciones que vayan en la misma dirección para que puedas empezar a construir esa credibilidad. Autenticidad: sé genuina, sé transparente en tus comunicaciones. La autenticidad va a construir confianza. Y finalmente, la coherencia. Hay que mantener un mensaje consistente, alineado a los valores de tu marca personal o de tu empresa. Entonces, también les tengo una tareita, un consejo, así como lo hicimos con el lenguaje no verbal o más bien la postura corporal. Identifiquen cada una de ustedes en sus proyectos, en sus emprendimientos, 3 palabras clave que describan su marca personal. 3 palabras claves. Y asegúrense de que esas 3 palabras siempre estén presentes en sus comunicaciones, ¿sí? Y luego creen con esas 3 palabras una declaración de marca personal que resuma quiénes son, qué representas como emprendedora. Y entonces esas 3 palabras van a generar tu marca, ¿sí? Van a generar como les decía, este tema, este estilo o esta marca personal. Con 3 palabras lo van a conseguir. Nada más hay que pensar con cuidado, tomando en consideración la congruencia, la autenticidad y la coherencia. 3 palabras clave que describan esa marca personal. Asegúrense de que las mencionen continuamente dentro de su speech, dentro de su comunicación. Y luego, con ellas hay que crear esa declaración de marca personal que resuma quién eres, qué representas como emprendedora, ¿sí?
Pues lo único que les quería decir era que muchísimas gracias por escucharme y recuerden, el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo.